Buenos días, queridos pensionistas. Noticias urgentes. La reciente anulación del denominado Decreto Ómnibus en España ha generado una considerable incertidumbre entre los pensionistas del país. Este decreto, que contemplaba una serie de medidas destinadas a mejorar la situación económica de diversos colectivos, incluía una revalorización de las pensiones para el año 2025. Sin embargo, tras su rechazo en el Congreso, surgen múltiples interrogantes sobre las consecuencias que esta decisión acarrea para los pensionistas españoles. ¿Qué es el Decreto Ómnibus? El Decreto Ómnibus fue una iniciativa del gobierno que abarcaba diversas medidas sociales y económicas, que buscaban reforzar la estabilidad de los grupos más vulnerables. Entre sus medidas destacaba: revalorización general del 2,8% para las pensiones contributivas. Incremento del 6% para las pensiones mínimas. Subida del 9% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, IMV. Estas iniciativas pretendían garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas frente al aumento del coste de vida, una cuestión que se ha intensificado en los últimos años debido a la inflación global. Adicionalmente, el decreto incluía ayudas para transporte público y medidas fiscales que beneficiaban a las familias con menores ingresos. El decreto fue llevado al Congreso de los Diputados, donde necesitaba una mayoría simple para ser convalidado. Sin embargo, los votos en contra de partidos como el Partido Popular PP, Vox y Junts fueron determinantes para su rechazo. Las razones de los partidos opositores variaron. PP y Vox argumentaron que el decreto agrupaba demasiadas medidas, algunas de las cuales consideraban inadecuadas o insuficientemente debatidas. Junts, por su parte, exigió mayor autonomía en las decisiones fiscales y criticó la falta de diálogo previo con las comunidades autónomas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, criticó duramente el rechazo, calificándolo como un acto irresponsable que pone en peligro la estabilidad económica de millones de pensionistas. En sus declaraciones, Sánchez afirmó que el Ejecutivo buscará alternativas para garantizar que las pensiones se mantengan al nivel prometido. Por su parte, Cuca Gamarra, portavoz del PP, justificó la posición de su partido señalando: el gobierno no puede seguir imponiendo decretos generales sin consensuar con las fuerzas políticas. El PP no está en contra de la subida de las pensiones, pero este decreto no era el camino. Impacto inmediato en los pensionistas. La anulación del decreto tendrá consecuencias significativas para los pensionistas españoles. Efecto en las pagas de enero. Aunque el decreto fue anulado, los pensionistas recibirán el incremento correspondiente en la paga de enero de 2025. Esto se debe a que la orden de pago para ese mes ya había sido emitida antes de la votación en el Congreso. Por ejemplo, una pensión media que en diciembre de 2024 se situaba en 1.260 euros habría aumentado a unos 1.295 euros en enero. Reducción en febrero y meses posteriores. A partir de febrero de 2025, si no se aprueba una nueva normativa que contemple la revalorización, las pensiones volverán a las cuantías de diciembre de 2024. Esto supondría una pérdida anual de entre 400 y 600 euros para muchos pensionistas, dependiendo de su nivel de prestación. Impacto en las pensiones mínimas y no contributivas. La ausencia de la subida del 6% y el 9%, respectivamente, afectará a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a personas mayores con ingresos muy limitados y dependientes del ingreso mínimo vital. La anulación del decreto ha generado una oleada de protestas y movilizaciones. Los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones OO, han convocado manifestaciones en las principales ciudades del país para exigir una solución inmediata. Esto no es solo un golpe para los pensionistas, es un golpe para la dignidad de nuestra sociedad. No podemos permitir que se deje atrás a quienes más lo necesitan, declaró Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En paralelo, asociaciones de pensionistas han denunciado lo que consideran una falta de empatía por parte de los partidos que votaron en contra del decreto. El debate en el Congreso estuvo cargado de declaraciones contundentes. Pedro Sánchez, PSOE. Aquellos que hoy han votado en contra no solo han votado contra un decreto, han votado contra los derechos adquiridos de los pensionistas, contra las familias trabajadoras y contra la igualdad social. Gabriel Rufián, NRC. El gobierno no puede pretender que votemos decretos sin diálogo previo. Apoyamos la subida de pensiones, pero rechazamos el método. Iván Espinosa de los Monteros, Vox. Este decreto es un ejemplo más del despilfarro económico de este gobierno. Vox está del lado de los pensionistas, pero no permitiremos que nos impongan medidas sin transparencia. Míriam Nogueras, Junts.
No diremos sí a todo. Es hora de que el gobierno entienda que la política fiscal no se negocia de manera unilateral. Estas declaraciones reflejan las tensiones políticas subyacentes y la falta de consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias. Perspectivas y posibles soluciones. Ante la presión social y política, el gobierno ha anunciado que está trabajando en una nueva propuesta que será llevada al Congreso en las próximas semanas. Esta propuesta se centraría exclusivamente en la revalorización de las pensiones, eliminando las medidas adicionales que contenía el decreto ómnibus. Por su parte, el PP ha expresado su disposición a apoyar un nuevo decreto limitado a las pensiones, siempre y cuando se garantice su sostenibilidad económica. En conclusión, la anulación del decreto ómnibus representa un momento crítico para el sistema de pensiones en España. La incertidumbre generada afecta a millones de pensionistas, quienes dependen de estas prestaciones para mantener su calidad de vida. En un contexto de creciente polarización política, es fundamental que las fuerzas parlamentarias encuentren un terreno común para garantizar la estabilidad económica y social. Mientras tanto, la sociedad española observa con atención y preocupación el desarrollo de los acontecimientos, exigiendo una solución justa y efectiva para quienes más lo necesitan. Con un horizonte marcado por la negociación y el debate, queda por ver si los partidos políticos estarán a la altura de este desafío. ¿Qué te parece? Comparta su opinión en los comentarios. Además, queridos espectadores, una noticia importante. Los pensionistas pueden recibir un complemento de pensión de 150 euros. Puedes descubrir cómo hacerlo en los comentarios del vídeo. Le dejo información detallada. Recomiendo su lectura.